Buenas tardes, jóvenes. Vamos a desarrollar el ejercicio 2 de los estudios de repetitividad y reproducibilidad. Leemos el texto. 5 laboratorios diferentes, se evaluaron 5 pruebas de un proceso de lavado industrial. Se realizaron 2 mediciones por cada prueba, obteniendo valores en mililitros de agua. Tenemos aquí los valores de la tabla original de datos. 5 laboratorios por 5 pruebas, 5 por 5, 25 datos. Son estos datos, 25 de una primera repetición más 25 de una segunda, son 50 datos. Aquí hay un código de colores para poderlo mover un poquito más fácil. Ahorita lo vamos a hacer. Tenemos que hacer el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Los datos hay que considerarlos. Operarios, 5, que es equivalente a laboratorios. Las muestras son 5, equivalente a por las pruebas que se están realizando. Y las mediciones, que son los lavados, ¿no? A nivel de resultados de mililitros de agua en una primera repetición y en una segunda repetición. Correcto. Vamos a manejar un poquito el programa de StatGraphics, documento nuevo. Vamos a manejar el diseño, control estadístico de proceso, cintillo en la parte superior, aquí está. Estudio de calibración, datos continuos, configuración de estudio, número de operarios o laboratorios o artículos, en este caso son 5. Número de partes que se están evaluando, 5 también. Y el número de ensayos son 2 ensayos para cada una de las evaluaciones. El texto vamos a ponerle ejercicio 2, R y R. Y datos que se agregan por columnas sin aleatorizar para que sea más fácil de llenar la tablita. Aceptamos. La nomenclatura que le vamos a manejar de manera de comprensión de datos: laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4, laboratorio 5. Aceptamos. Y el diseño del estudio. El título, ejercicio 2, R y R, 5 laboratorios, 5 artículos o 5 partes con 2 ensayos. Libro de datos, aquí están los datos, como nos lo está solicitando StatGraphics. Vamos a ponerle control C, copiando incluso las cabeceras, el título. Aquí está el nombre de los títulos de cada una de las columnas, le pongo aceptar. Vámonos a ir al documento de Excel y vamos a plantarnos aquí con control V. Y esto es lo que nos está pidiendo el documento de StatGraphics. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos pide StatGraphics, ¿sale? Se dan cuenta, ya tenía ya la tabla llenada de manera previa, pero bueno, aquí la generamos tal y como lo proporcionó StatGraphics. Operadores, partes, ensayos y medidas. Vamos a hacer la organización de los datos partiendo de la tabla original. Aquí tenemos laboratorio 1, 5 datos para cada una de las partes en el primer ensayo. Son los 5 datos que están aquí. Laboratorio 1, cada una de las partes del 1 al 5 en un primer ensayo. Vamos a darle control C. Yo pongo control V. Correcto. Luego tenemos laboratorio 1, las mismas 5 partes, pero ahora en el ensayo número 2, que son los datos que traen aquí en verde. Laboratorio 1, los ensayos del 1 al 5, pero ahora en la segunda medición, que es el color verde. Control C, control V, aquí. Correcto. Tenemos ahora el laboratorio 2, de las partes del 1 al 5, en la primera medición. Laboratorio 2, partes del 1 al 5, en la primera medición. Si el color aquí que está naranjita, le pongo control C, lo pegamos con control V. Ahora nos está pidiendo lo mismo, laboratorio 2, del 1 al 5, pero en la segunda medición. 5 datos, que serían los que están aquí en esta tonalidad de gris. Control C, control V.
Laboratorio 3, lo mismo. Del 1 al 5 sería la tonalidad un poquito amarillo, control C, amarillo pálido. Lo pegamos aquí con control V. Lo mismo, pero ahora para el ensayo 2, que es el que está a la derecha, el tono azul. 5 datos en azul, control C, control V. El laboratorio 4, del 1 al 5, en el ensayo 1. Laboratorio 4, 1 al 5, primer ensayo, tonalidad verde, control C, control V. Luego posteriormente nos está pidiendo lo mismo, laboratorio 4, del 1 al 5, pero en la segunda medición. Aquí está, laboratorio 4, del 1 al 5, en la segunda medición. La tonalidad amarilla, control C, control V. Y lo mismo pero para el laboratorio 5, primera medición, control C, control V. Y lo mismo pero para la segunda medición, control C y control V. Si se dan cuenta, esta columna son las mediciones, pero ahora organizado tal y como nos los pide StatGraphics. Estos son los datos originales, estos son los mismos datos, pero organizados de la forma en que StatGraphics nos los está pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiar los datos de las medidas. Son 50 datos, le pongo control C, nos vamos a StatGraphics, nos ponemos en la primera columna, medidas, control V, y verificamos que están llenados los 50 datos, correcto. Son los mismos datos pero procesados de manera que StatGraphics los pueda procesar. Aquí tenemos el dato del encabezado que pusimos ejercicio 2, R y R, y vamos a desarrollar ahora el ejercicio. Ya hicimos el diseño de los datos, ahora vamos a correr el estudio. Para esto tenemos que irnos nuevamente, control estadístico de proceso, estudios de calibración, datos continuos, la configuración ya la realizamos. Ahora vamos a correr la primera alternativa del estudio a través del método de medios y rangos. Datos por columnas, correcto. Y ahora el que hayamos puesto cabeceras, que es lo mismo que nos pide StatGraphics, nos facilita mucho el movimiento, ¿no? Operadores, seleccionamos operadores. Partes, seleccionamos partes, con esta flecha la pasamos a la derecha. Mediciones, son las medidas del lado derecho. El encabezado, encabezado del lado derecho. Operadores, partes y medidas y el encabezado. Aceptamos. La tolerancia, nuevamente hay que tener cuidado. Como estamos haciendo medidas hasta centésimas, 266.18, pudiéramos considerar también una tolerancia hasta centésima, 0.01 hacia arriba, 0.01 hacia abajo. Si sumamos 0.01 más 0.01 nos da 0.02, 2 centésimas. Intervalo de confianza del 95% y le vamos a dar a aceptar. Seleccionamos todo lo que nos puede proporcionar StatGraphics. Correcto, aceptamos. Aquí están los valores que nos está manejando StatGraphics. El estudio RR de método de media y rango nos proporciona el factor de reproducibilidad y repetitividad del proceso que se está analizando. Recordemos que el concepto de repetitividad se debe al instrumento de medición que se esté utilizando, en este caso la metodología para tomar el volumen de los mililitros de agua de lavado, y el concepto de reproducibilidad, que es este, tiene que ver más con la metodología que está desarrollando el operador. Si nos damos cuenta, los porcentajes, el casi 76% de la variación del proceso tiene que ver con el operador, no tanto con el instrumento. Significa que aquí los operadores no tienen homogeneizada muy bien la metodología para la toma del volumen de agua.
Es algo que pudiéramos establecer como conclusión con ese 75.98% de reproducibilidad, que es lo que nos está generando este estudio. Doble clic, vamos a pasar al estado de los análisis de tolerancia. Dimos una tolerancia de una centésima para arriba y centésima para abajo, los valores que nos proporciona el documento, los intervalos de confianza en función de la tolerancia que hemos asignado. Tenemos las tablas terminadas, los gráficos, el gráfico de las corridas, las 5 partes que están evaluando, cada una parte con las 2 evaluaciones que se realizaron, un código de colores, los 5 laboratorios en función de los colores que se están asignando. Tenemos la medición de dispositivo por operadores nuevamente, los códigos de colores para cada uno de los laboratorios. Aquí vemos que el laboratorio número 1, 2, 3, 4 y 5, los códigos de colores están aquí señalados. El verde sería el laboratorio número 4, es el que está obteniendo valores por medios más altos en comparación a los otros laboratorios, precisamente. Entonces, eso es algo que se pudiera concluir de esta gráfica. Tenemos aquí la variabilidad de las medias de los laboratorios y nuevamente vemos que el laboratorio 4 está dando resultados muy superiores. Tenemos la gráfica de cajas y bigotes para ver la variabilidad de la media y la desviación estándar de cada uno de los datos que se están tomando en los laboratorios. Tenemos la gráfica de rangos, nuevamente, los 5 laboratorios, los rangos que se están evaluando en las mediciones que se realizaron. Por ejemplo, aquí se ve que el laboratorio número 3, ¿no? Hay mucha variabilidad en los rangos. Y finalmente tenemos el rango por partes, igualmente, los laboratorios y las partes que se están evaluando. Esto fue en función del método de medias y rangos. Esto queda aquí grabado en el documento. Vamos a irnos ahora nuevamente al control estadístico de proceso, estudio de calibración, datos continuos. Vamos a irnos ahora al método, ahora el método de ANOVA. Seleccionamos datos por columnas. Nuevamente, operadores a la derecha, partes, seleccionamos partes a la derecha, mediciones, son las medidas a la derecha, el encabezado nuevamente a la derecha. Aceptamos. La tolerancia, 0.02, una centésima para arriba, una centésima para abajo, 6 sigma como dato por default y sin interacciones con un 95% de confianza. Seleccionamos todo lo que nos puede dar el documento y aceptamos. Correcto. Tenemos el estudio de las ANOVAs, de la ANOVA, el análisis de varianza. Tenemos aquí nuestra tablita precisamente de los porcentajes nuevamente de reproducibilidad y repetitividad. Llegamos nuevamente a la conclusión que en función de la ANOVA la reproducibilidad está con un 83% siendo responsable de la variación, a diferencia de la repetitividad que solamente da un 16%. Esto significa que los operadores nuevamente tienen mucha influencia en la variabilidad más que en el instrumento de la medición en realidad. Tenemos ahora la tablita de tolerancias, aquí está nuevamente en función de la tolerancia, una centésima para arriba con una centésima para abajo. Tenemos aquí los intervalos de confianza en función de la tolerancia, la tabla de ANOVA para sacar el valor p-valor. Obtuvimos un p-valor de 0.0 para los operadores. Eso significa que el factor de operadores influyen significativamente en la variación del proceso. Precisamente lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que la reproducibilidad era responsable de más del 80% de la variabilidad. Esto se confirma con el valor P, un valor p-valor de menos de 0.05%, que es el índice de significancia, nos va a entender que este parámetro es responsable estadísticamente de la variación, en este caso los operadores. Aquí está. Terminamos las tablitas, nos vamos a las tablas, los gráficos de las corridas. Tenemos aquí los 5 laboratorios con las 5 partes, con un código de colores. Tenemos aquí nuestra medición de dispositivo para operadores,
Nuevamente nos damos cuenta del laboratorio 4 que estoy teniendo valores muy superiores a los demás laboratorios. Tenemos aquí la variabilidad en función de las medias, con el laboratorio 4 con valores muy superiores. Cajas y bigotes, nuevamente, el laboratorio 4 con valores muy superiores. Y terminamos el análisis de la ANOVA. Nuevamente, control estadístico de proceso, estudio de calibración, datos continuos. Vamos al método por rango. Para el método de rango, si se fijan, nos está pidiendo las comparaciones por pares de laboratorios. En este caso, por los datos de un primer laboratorio, o operadores, aquí le llama operadores. Nosotros la nomenclatura del ejercicio le llamamos laboratorio. Entonces, datos de un primer laboratorio en comparación de datos de un segundo laboratorio. Esto quiere decir que en nuestro libro de datos tenemos que generar por lo menos 2 columnas para diferentes laboratorios. Vamos a hacer la comparación de laboratorio 1 y laboratorio 2. Vamos a copiar los datos de las medidas del laboratorio 1, que son los primeros valores, primeros 10 valores. Voy a poner control C. Lo copiamos aquí en la primera columna, en el primer renglón de la columna 6 con control V y le damos el título. Le voy a poner laboratorio 1, medidas, y aceptamos. Ahora vamos a copiar los datos del laboratorio 2, que serían estos. Aquí están, no, me faltó. Esa está aquí, que son 10 datos, del 11 al 20. Control C. Me pongo en la columna 7, primer renglón, control V. Y le damos un título. Laboratorio 2, medidas. Vamos a hacer la comparación del laboratorio 1 y laboratorio 2. Le damos a aceptar. Correcto. Nuevamente, control estadístico de proceso, estudio de calibración, datos continuos y el método de rangos, comparando el laboratorio 1 contra el laboratorio 2. ¿Sale? Ahora sí, mediciones de los primeros dos laboratorios. Vamos a seleccionar el laboratorio 1 contra el laboratorio 2. Correcto. Aceptamos. El índice de la tolerancia, una centésima para arriba, una centésima para abajo, 0.02, con el 6 sigma por default, y aceptamos. Seleccionamos lo posible y aceptamos. Ok, tenemos aquí el método de rangos. Aquí nos genera un valor muy superior al 100%. Aquí está la conclusión que nos está dando. Significa que hay mucha variabilidad en el proceso. Tenemos aquí la gráfica de las mediciones del dispositivo por las dos comparaciones que hicimos, laboratorio 1 y laboratorio 2. Aquí se ve muchísima la variación de los dos laboratorios, ¿no? Es la razón por la cual nos está dando este valor muy superior al 100%. Tenemos aquí nuestra gráfica de rangos, el límite superior y el límite inferior. Aquí están los valores, si se dan cuenta, están los valores directamente muy fuera de rango. Y finalmente lo de cajas y bigotes, haciendo la comparación de los laboratorio 1 contra el laboratorio 2. Este sería el análisis de rangos del 1 y del 2. Podríamos hacer lo mismo para el 1 contra el 3, o el 1 contra el 4, o el 1 contra el 5. Pudiéramos hacerlo para cada par de laboratorios. Nuevamente, control estadístico de proceso, estudio de calibración, datos continuos, correcto, y linealidad y precisión. Datos por columnas, aceptamos. Partes, seleccionamos partes hacia la derecha, mediciones, las medidas hacia la derecha, valor de referencia, seleccionamos nuevamente las partes, que son los valores numéricos que se están generando en este caso por los mililitros de agua, y con eso es suficiente y aceptamos. Entonces repito, partes, medidas y valor de referencia, nuevamente partes. Aceptamos. 3 décimas con un 95% de confianza. Y seleccionamos todo lo posible que nos pueda dar estas graphics. Aceptamos. Tenemos el modelo de precisión y linealidad. Tenemos aquí valores numéricos, los porcentajes,
hace una regresión lineal con los datos que están proporcionados en este ejercicio, el valor de una ecuación de línea recta con la pendiente, en este caso de menos 0.53, y la ordenada al origen de 253.398, dando la ecuación de una línea recta. Aquí está. Y los valores del p-valor, nos damos cuenta que la pendiente es estadísticamente significativa, dado que tiene un valor superior a 0.789. Vamos a leer la conclusión. Dice: basado en un total de 50 mediciones en 5 partes, la BIAS, que en este caso significa la precisión, medio estimado del dispositivo es 251 unidades. Esto representa 6.294% de la variación del proceso, lo cual se ha especificado como 4 unidades. La linealidad o cambio de la precisión a lo largo del rango de variación del producto representa 53.51% de este rango. También de interés es el p-valor de la pendiente. Aquí está, 0.7089. Dicen: puesto que el p-valor es mayor o igual que 0.05, no hay un cambio estadísticamente significativo en la precisión de la BIAS a lo largo del rango de los p-valores de referencia, a un nivel de significancia del 5%. Entonces esto es importante de considerar. Tenemos aquí las gráficas, la gráfica de linealidad con una R cuadrada muy baja, 0.29%. Tenemos aquí la otra gráfica, la gráfica de exactitud, una R cuadrada muy baja. Y aquí tenemos el valor de la precisión con la linealidad. O sea, el proceso de linealidad prácticamente no está cubierto por el modelo, aunque si hay buena precisión. Entonces con esto analizamos el proceso de R&R de este ejercicio número 2. Ya los detalles o dudas los veremos en clase. Gracias, jóvenes.